Y estamos de regreso ya en contacto con el señor economista Abelardo Pachano, a quien le saludamos y agradecemos por este contacto. Economista Pachano, bienvenido, buenos días. En medio del análisis económico y de la realidad que vive el Ecuador, estamos en un proceso electoral que está caminando, digámoslo así, con dificultades desde quienes van a administrar este proceso, pero también ya desde la actuación de la ciudadanía y exigencias. Y yo antes de que nos haga usted consultarle y nos pueda ayudar a presentar un panorama de qué estamos viviendo, hay una propuesta de que el gasto de promoción electoral se suspenda. Algunos dicen, claro, hay gente que puede llevar adelante una campaña sin necesidad de ese gasto. Otros dicen, hay otros que en cambio aprovechan ese gasto para también quedarse con recursos y no les importa cuántos votos tengan. Hay candidatos que si obsequiarían a cada uno de los que han votado parte de lo que le cuesta al país, les harían un mejor favor que siendo candidatos. Bueno, hay de todo, economista Pachano, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, un gusto y gracias por la invitación. En realidad, como toda actividad pública, los procesos electorales requieren de normativas que los vuelvan eficientes, que los vuelvan claros, que mantengan, yo diría, un principio básico de uso racional de recursos. En el caso ecuatoriano, la larga experiencia de entrega de recursos a los partidos y movimientos políticos, pues no ha permitido el establecimiento de un sistema ideológico que forme juventudes, que consolide visiones, que permita que el pueblo en general, los ciudadanos, tengan alternativas claras y diferenciadas. En su lugar, lo que ha permitido es la proliferación de movimientos regionales, locales e inclusive parroquiales, con claras intencionalidades personales, caudillistas y de utilización o mala utilización de los recursos públicos. Por eso es que tenemos más de 200 movimientos políticos en un país de 17 millones de habitantes. Entonces, el tema de la forma como se ha incentivado la democracia en el Ecuador es una recapitulación absoluta y completa. Nosotros necesitamos partidos sólidos, partidos ideológicos, partidos con conceptualizaciones claras, que dejen la posibilidad al ciudadano a escoger cuál es su visión más cercana y quién le ofrece una solución razonable, fundamentada y que no sea realmente una solución populista, aventurera, abusiva, o que sea un escaño para simplemente acceder a esa enorme cantidad de recursos que pueden disponerse mediante contrataciones o actos fraudulentos. En las circunstancias actuales, Francisco, el Estado tiene una situación tan mala, que no puede ni siquiera cumplir con sus obligaciones diarias. Está atrasado en el pago de remuneraciones. Si esto es que hay exceso de empleados públicos, ese es un tema que merece una solución. Si esto es que en el sector público la eficiencia del gasto en los servicios públicos también es malo y hay un montón de tareas que hacer. En las condiciones actuales, ¿cómo puede uno justificar la entrega de recursos a esa proliferación de movimientos políticos cuando no se tiene para pagar las necesidades básicas, ni siquiera de los frentes que están defendiendo la vida de los ecuatorianos? No tiene ningún sentido. Entonces, en ese plano, la propuesta, y yo soy uno de los que estoy impulsando, es de que se suspenda esa entrega de recursos,
Obviamente se reglamente para que quienes utilicen recursos o tengan alguna fuente de recursos. De financiamiento. Claro, que tengan, que las campañas sean modestas. En todo el mundo se está viendo los ejemplos del impacto que tienen las sociedades como consecuencia de esta paralización económica. Hoy estamos viendo a través de la televisión cómo se modificó toda la organización de las campañas en los Estados Unidos. Ahí organizaban unas convenciones monumentales para lanzar los candidatos presidenciales. Hoy día lo hicieron de manera virtual a través de los medios de comunicación y con eso dieron una demostración de que pueden ahorrar cientos de millones de dólares. Las campañas en el Ecuador no van a ser masivas. No podemos hacer reuniones de gente acumulando gente en grandes manifestaciones porque la sanidad, la vida, la salud nos dice que no debemos hacer. Es un sistema de comunicación distinto al que tenemos. Entonces tiene que haber gran ingenio y alguna vez debemos poner un empeño personal por cambiar las cosas en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, así como les pedimos a los empleados públicos que colaboren y que inclusive renuncien a una parte de su remuneración, los políticos también tienen que hacer lo suyo. Los políticos no pueden seguir pretendiendo que tienen una cantidad de recursos disponibles para sus aventuras. No digo yo que todos sean así. No, pero que hay gente que ha dicho, ¿no? Hasta ahora, en el caso de los medios de comunicación, hasta ahora van a ser 2 años y no han podido cobrar algo que se les obligó diciendo que se iba a pagar. Ese está entre la deuda interna que tiene el país. Pero, economista Pachano, si bien la iniciativa y la propuesta tiene, digamos, esta gran fuerza que usted además con su experiencia la pone, y está calificado para proponerle al país así, la ley dice que habrá que financiarla. Bueno, pero para eso existe la voluntad política de quienes tienen esa posibilidad de recibir recursos, de renunciarla. Yo ya veo que hay una candidatura. Hay una, sí. Y hay una candidatura que renuncia a eso. Creo que es un buen ejemplo. Espero que se multipliquen. Es que aquí hay una normativa que tenemos que derogarla, es cierto. Hay que respetar el orden jurídico y eso hay que reconocerlo. Pero hay una realidad económica, hay una realidad social, hay una necesidad de cuidar el último dólar público, porque no lo tenemos, no lo disponemos. Y quienes hacen dirigencia política, quienes tienen esa visión de su vida, que quieren ayudar a que el país y la sociedad mejore, pues tienen que demostrar que están con el país y son consecuentes con él. No puede ser posible que ahora ellos digan, no, como hay una ley, a mí sí me tienen que dar y ya sabrán de dónde se lo buscan. Me parece que esa es una postura. Y esa decisión puede traer problemas a terceros. El tema es que no les trae problemas ni a los políticos ni a los del Consejo Nacional Electoral. Trae problemas a terceros, a los que no les pagarán más tarde que nunca. Claro, Francisco, lo que hace un momento comentó, un montón de medios de comunicación están reclamando todavía los impagos de hace 4 años. Y no les van a poder pagar, Francisco, porque no tienen recursos. En el mejor de los casos le podrán dar bonos del Estado para que vean cómo pueden negociar en el mercado. Pero es una irresponsabilidad política, es una irresponsabilidad como dirigente el seguir empeñándose de que el Estado cubra todas las obligaciones. Aquí hay una tarea que desde hace muchísimo tiempo se viene pidiendo, Francisco. Este tamaño del Estado es absolutamente incompatible con la capacidad de generación de riqueza y de producción del país. No podemos seguir sosteniendo las deformaciones de este Estado
están a la vista. Multiplicidad de empresas públicas ineficientes, de instituciones públicas inservibles, multiplicidad de deuda. Tenemos una deuda acumulada que es un dogal otra vez del país. Y ese dogal lo pusieron aquellos que a principios de este siglo decían que la deuda de los gobiernos no tiene que volver a reproducirse. Ya reproducieron. ¿Por qué? Por esa forma ampulosa de abusar del poder. Entonces, de una vez por todas, Francisco, hay que hacer una gran campaña para que entendamos que el bienestar de la colectividad pasa por saber manejar los escasos recursos que tenemos y manejarlos con transparencia, dar cuenta de ellos y no esconderse en embajadas y no fugarse del país o hacer artimañas de la función judicial. Si el Ecuador no tiene instituciones, no tendrá democracia, Francisco. Economista Pachano, si lo que usted acaba de decir es cierto y hay un gran trabajo por hacer e intentar, no sé si decir recuperar la institucionalidad, porque como le vendieron que aquí no había nada, que esto había sido todo un desbarajuste y le vendieron un relajo bien organizado como idea de país. Entonces hay que hacer un gran trabajo. Han aceptado públicamente, le he escuchado al actual asambleísta y director del movimiento Cambio en Tungurahua, el asambleísta Esteban Torres, pidiendo también que renuncien a esta asignación. El señor Guillermo Lasso ha planteado también eso. Pero yo recuerdo en los debates para consolidar a los partidos políticos, uno decía frente al capital, un partido bien organizado, una militancia organizada, que pueda tener recursos para hacer esta formación que usted mismo ha reconocido que hay que hacerla, necesita de recursos. Usted nos dice ahora, esos recursos estaban ahí, no los han utilizado, tanto que no hay partidos, no los han utilizado bien sería, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces plantear para que la democracia sea también no solo de los que pueden financiar, sino de todos, economista? Pues yo creo que ahí hay una gran responsabilidad ciudadana. Yo creo que en el Ecuador lo que nos falta es ciudadanía, Francisco. Hay toda una generación nueva y generaciones nuevas que en las cuales marginalmente se quieren entender de la política, que todo el mundo está buscando otras opciones de vida y no dedicar su vida al servicio público. ¿Por qué? Porque simplemente hay una degeneración de la calidad y yo diría de la moralidad de ese tipo de actividad. ¿Qué partido político ha formado nuevas dirigencias? Lo que se buscan es a presentadores de televisión, a cantantes, a gente que ha estado en el mundo artístico, para que con su imagen les represente. Pero gente formada en política, con todos los apoyos que se les ha dado, no hay. No lo hay. Entonces, la fórmula de entregar recursos del Estado, de la forma como se ha estructurado, para tener este resultado simplemente es un derroche de dinero, es botar dinero en saco roto, que de alguna manera hay que buscar una fórmula de hacerlo. Yo sí creo que hay que buscar una fórmula de hacerlo. Yo no creo que haya que renunciar a esa... Por ahora pasa por renunciar a esa asignación. Claro, pero yo sí creo que alguien que recibe recursos para el propósito del mantenimiento de un movimiento político tiene que asumir una responsabilidad de formar una organización política y de ofrecer resultados tangibles. Y si no, tiene que devolver esos recursos, porque si eso solo sirve para pagarse una remuneración mensual y tener una secretaría o tener un grupo de personas que son, yo diría,
parte de una componente de una organización política, pues simplemente lo que estamos haciendo es entregando recursos de que apostamos todos los ciudadanos para que haya unos vivarachos que los usan de una manera desaprendida. Entonces, los planteamientos democráticos de fortalecimiento de todo el sistema político parten de una estructuración de obligaciones absolutamente distinta de la que hemos tenido. Y como hoy las circunstancias son tan apremiantes y las condiciones de vida nuestras son tan aislantes, porque no podemos acercarnos, no podemos tener una convivencia social como teníamos antes. Es el momento de repensar absolutamente en esto y es el momento de demostrar que uno está solidario con el país, que uno es solidario con las condiciones de las que está viviendo. Si los dirigentes políticos no aceptan eso, pues simplemente tenemos un mensaje muy claro, ¿no? Es un mensaje de absolutamente falta de solidaridad, falta de comprensión y no identidad con las necesidades que tiene el Ecuador. ¿Cómo se podría, economista, entonces aplicar esta idea que siendo consecuente, que siendo solidaria, se va a chocar con lo que dice la ley, con lo que ya el propio Consejo Nacional Electoral, que a propósito no termina de aprobar un presupuesto, no sabemos qué es, el Consejo, digamos, el ministro de Finanzas ha dicho que él no cree que se debería aprobar ese primer borrador que tenían de presupuesto, que habrá que bajarlo y ha dado porcentajes. ¿Cómo hacerlo operativo esta idea que claro, le convierte al actor político también en actor de renunciamientos para hacer una actividad que sí tiene costos, economistas? Costos los tiene, pero por supuesto, si uno no puede dejar de reconocer los costos de la organización de un proceso de esta naturaleza, pero hay que revisar la fortaleza, la conveniencia de cada uno de esos costos para ver si es que en realidad se justifican o no. Cuando a nosotros nos llamaban a ser parte de las mesas electorales, no nos daban remuneración, era un servicio obligatorio. Nos escogían de la lista de las entidades públicas. A mí me sacaron de las listas del Banco Central en varias oportunidades y tuve que ir a una mesa a cumplir con mi responsabilidad. No nos daban ningún tipo de refrigerio. Nosotros nos llevábamos ahí algún tipo de ayuda o apoyo y buscábamos la manera de hacerlo. Eso es hacer tarea ciudadana. Claro, ciudadana. Claro. Entonces, hoy día hay que ahorrar todo lo que hay que ahorrar, hay que revisar todo lo que hay que revisar. Obviamente hay que financiar lo que sea necesario, pero que nadie esté pensando que va a usufructuar de otra vez en un proceso electoral buscando como un medio para aprovecharse de las circunstancias, como ha habido en muchas oportunidades. Entonces, en el plano de Francisco, por ejemplo, de los medios de comunicación, les van a dar una serie de obligaciones de presentar campañas en sus medios. Y que luego no van a pagar. ¿Sí? Oiga, hay una afectación a terceros, van a hacer que publiquen cosas, van a hacer que impriman cosas, o van a usar las redes sociales vinculadas a los medios y de todas maneras nos van a evitar que sigamos trabajando. ¿Qué es lo que en qué va a terminar eso? En que todos los medios que den espacio a los dirigentes políticos sobre la base de esa distribución de tiempos y todo, pues lo único que han hecho es tener una tributación más fuerte. Sí. Es decir, ellos no es el Estado el que está pagando, son ellos, esas empresas que normalmente son pequeñas, son familiares, que son productos de un esfuerzo de años y años y años. Y la radiodifusión en el Ecuador no le hace millonario, le puede dar un buen estado de vida, pero nada más. Son grandes emprendedores. Los medios de comunicación escritos ya perdieron toda la fortaleza que tenían.
hace años, y hoy día más bien tienen un interrogante sobre su viabilidad futura. La televisión ha perdido fuerza económica, pero obviamente siguen siendo los medios a través de los cuales la mayoría de los ecuatorianos nos interesamos por saber lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y ahora las redes sociales de las que habla Francisco, pero no podemos abusar hasta de eso. Entonces, el Estado debe dejar de mentir, debe dejar de abusar, y por el otro lado los dirigentes políticos tienen que cumplir con su responsabilidad pública. Si es que ellos quieren servir, sirvan. Si es que ellos quieren poner su esfuerzo en favor de una colectividad, demuestren que no tienen un interés económico, sino que tienen una, llamémoslo así, una vocación de servicio. Y la vocación de servicio es como la vocación del médico, es como la vocación del arquitecto, es como la vocación del ingeniero o del abogado. Les gusta hacer eso. Al político le tiene que gustar hacer eso. Pero si uno, y ahí viene la diferencia, por ejemplo, entre un médico que cumple su responsabilidad y un médico que se vuelve empresario. Claro. Al uno hay que esperarle para que nos cobre lo suficientemente para mantener su nivel de vida, y el otro tiene que peleárselas también, economista Abelardo Pachano. Pero ¿cómo entonces viabilizamos esto? Si es solo por renunciamiento, muchos guardarán silencio y el Consejo no puede decir han renunciado y no les toca. ¿Cómo aplicar? O sea, ¿cómo hacerlo viable? Es lo que me parece que con esta idea se puede discutir y tomar a lo mejor una resolución como Consejo Nacional Electoral, este Consejo Consultivo de los movimientos y partidos políticos. ¿Cómo hacerlo viable, economista? Estamos en una situación extraordinaria. Esta es una crisis que ha rebasado todo límite y que la ha colocado al mundo y a nosotros en condiciones absolutamente distintas. Ante una circunstancia de esta naturaleza, yo sí creo que uno puede encontrar, primero, la posibilidad de que haya una iniciativa urgente por parte de movimientos políticos de la propia Asamblea que propongan el tratamiento de una modificación. Una ley, una especie de ley económica urgente, pero ya no alcanzan. Todo es cuestión de buena voluntad. Si no hay buena voluntad, obviamente vamos a encontrar todo tipo de obstáculos. Si nosotros comprendemos y tratamos de esforzarnos, las fórmulas aparecen. Si los movimientos políticos, de una vez por todas, tratan de agruparse y de entender la problemática nacional y hacen un pedido de esta naturaleza, pues podemos encontrar fórmulas jurídicas de suspensión de esto, de suspensión de este tipo de aportes. Pero si ellos no dan ejemplo, Francisco, si no dan ejemplo, es simplemente la señal que tenemos de frente a nosotros es de que la política económica y la solución de la crisis va a ser muchísimo más difícil de llevarla adelante por la incomprensión y falta de solidaridad de los propios dirigentes políticos. Aquí hay que reestructurar al Estado y en parte de la reestructuración significa reducir las expectativas y de los beneficios y los derechos que se fueron creando de una manera arbitraria para mantener una infraestructura que es insostenible. Es que es insostenible. Yo estaba leyendo una publicación que ha hecho el doctor Páez. El doctor Páez hace un señalamiento de un listado enorme de instituciones que no tienen sentido sentido ni necesidad, ¿no? No, es una lista interminable la que ha hecho ahí el doctor Páez. Yo creo que tiene, en la gran mayoría, si ves de la totalidad, tiene sentido lo que él ha propuesto ahí. Pero para hacer eso, uno tiene, como dirigente político, los dirigentes políticos,
tienen que decir, tengo la fuerza moral de hacer su planteamiento de esta naturaleza, porque nosotros hicimos campañas renunciando a los recursos públicos con esfuerzo ciudadano. Pero si ellos van a seguir manteniendo esos privilegios, la gente con razón dirá, oigan, mis queridos amigos, ¿cómo es posible que ustedes a nosotros nos pidan sacrificios y ustedes no estén dispuestos a compartirlo? Economista, muchísimas gracias por esta reflexión, por llevar adelante esta propuesta. Esperemos que tenga un eco en la actividad política, pero además le comprometemos ya, ojalá la próxima semana podamos conversar con usted sobre, en cambio, las propuestas que hay que hacer y solicitar a los candidatos presidenciales sobre lo que se han de pronunciar, sobre lo que deben plantearle al país y sobre la realidad que tenemos, qué se puede, qué no se puede hacer. Economista Pachano, muchísimas gracias. Pues Francisco, será un gusto compartir, y ayer precisamente alguien me hizo llegar por una de las redes sociales una frase de ese famoso escritor español de hace tiempos, Francisco de Quevedo. Y él dice, y cito, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y así parece que es. Este es algo que nos ha pasado. Economista Pachano, un gusto saludarle. De igual manera, Francisco, y gracias por la oportunidad. Ha estado con nosotros el economista Abelardo Pachano. Enseguida volvemos, luego de este corte publicitario, con la doctora Angélica Porras, el abogado Andrés Madero, exministro de Trabajo, y el doctor Santiago García Álvarez. Ya volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más